días. Muchas gracias a los organizadores, a María del Carmen por las palabras, a Horacio Ferreira por la organización y por invitarme, y a ustedes por venir y querer escuchar esto que tengo para decirles, que espero que sirva para ponerse a pensar. Básicamente, digamos, a mí me gusta mucho más el tono de la conversación o del diálogo que el de la palestra o la conferencia, donde parece que hay una voz muy autorizada que viene a decir verdades. Sí, verdades por ahí uno puede decir, también las pueden decir ustedes. A veces siento que, bueno, uno dice lo mismo que dirían ustedes, ojalá que sean en sintonía. Y que sería mucho más interesante poder conversar. Pero también es cierto que se hace mucho más difícil hacer 500 conversaciones en paralelo y que, bueno, estamos aquí, trataremos de usar este espacio para pensar juntos. Eso es lo que me gustaría proponerles. Y cuando yo propuse el título de la educación como un acto político y ético, lo propuse y después dije, uy, ¿no? ¿Y ahora cómo lo lleno? Es un título fuerte, es un título rimbombante. Y me puse a pensar en esto de, bueno, esta cosa además con el oficio, ¿no? de dar charlas, de qué cosas uno, como hay cierto nivel intuitivo que le sale en el título, que es, bueno, a ver, ¿de qué quiero hablar? ¿No? ¿De qué quisiera conversar con ustedes? Y que tiene que ver con reivindicar la política. La política hoy en la Argentina no es una palabra muy prestigiosa, no solo en Argentina, pero en Argentina con sus particularidades, pero me gustaría poner eso a discusión, ¿no? ¿De qué política estamos hablando? Y en todo caso, ¿qué quiere decir la política educativa o la educación como política, ¿no? Hay distintos niveles, decía recién María del Carmen, bueno, hay un nivel de la política educativa que hacen los ministerios, pero hay un nivel de la política educativa que se hace en las aulas, todos los días. Y a mí es la que más me interesa, no porque no sea importante, creo que sin Estado lo de las aulas queda muy suelto y queda librado a la buena voluntad de los docentes, pero me parece que mucho tiempo pensamos que alcanzaba con cambiar las cosas en la ley, cambiar un diseño curricular, y de verdad, donde verdaderamente se juegan las cosas es en las aulas, ¿no? Y que creo que ahí todos nosotros que estamos tenemos que tratar de ayudar a pensar y fortalecer eso que sucede en las aulas, ¿no? Esas dificultades concretas y reales, esos logros concretos y reales que además no se ven en el término de una gestión, ¿no? Esto es algo que también uno va aprendiendo con los años, y todos los que estamos acá, por lo menos quizás los que somos un poco más jóvenes y nos iniciamos profesionalmente en la época de la democracia, hemos ya vivido muchos intentos de cambio, de reforma, y uno ve, bueno, cómo hay intentos que van sedimentando. Hay cosas que la escuela argentina no es hoy la misma que era en 1984, y creo que el que dice eso no está mirando lo que pasa de verdad en las escuelas. No es lo mismo, uno puede encontrar cosas mejores y cosas peores. No digo que haya cambiado necesariamente todo homogéneamente para bien. Pero sí creo que lo que hemos aprendido es que hay un nivel, que es este cambio de las políticas, y hay de los reformadores, digamos, que tienen que ir reformando, y también hay otro nivel, que es el nivel de las escuelas, que tiene otras dinámicas, otras tensiones. Y a mí me gustaría mucho poder dialogar con ese nivel, bueno, esos cambios que van sedimentando en las escuelas, que tienen que ver a veces con las reformas y a veces tienen que ver con cambios sociales y culturales mucho más horizontales, que se van permeando. ¿Y qué dicen hoy sobre esta dimensión política de la educación? Y cuando digo la política, estoy pensando todo el tiempo en la dimensión pública de la escolaridad, porque más allá de que un docente, una docente está ella o él solos en el aula, solos es un decir, pero bueno, están ahí también como representantes de una política educativa, como representantes de una generación de los adultos que quieren hacer o proponerle ciertas cosas a esos niños que vienen, y a esos jóvenes que vienen a las escuelas, y me parece que ese aspecto es ineludible y tiene que ser también fruto de una decisión y de una posición que cada uno tome, ¿no? Digo, hay aspectos que no están librados a la voluntad. El currículum no es que yo voy a enseñar lo que a mí se me ocurre. Hay una discusión, esperamos que sea una discusión democrática, abierta, para ver qué contenidos tienen que estar, cómo esta es una cuestión, ¿no? Cuán justa es esa ley o ese diseño o eso que se organiza como marco común, pero yo soy de las que no tienen dudas de que tiene que haber un marco común que nos oriente, porque no estamos cada uno por la suya, ¿no? Estamos dentro de un sistema educativo y estamos dentro de una sociedad. Así estemos en una escuela privada, ¿no? Estamos educando con una responsabilidad pública. Pública no quiere decir
partidista, no quiere decir de alineación automática con nadie, quiere decir una responsabilidad pública en la cual yo tomo una posición y tomo una decisión de cómo ocupo esa posición. Yo no creo que haya una sola manera de ocupar esa posición docente, creo que hay muchas maneras y creo que la sociedad se beneficia con las muchas maneras. Una de las mejores cosas que tiene la escuela y que tiene que ver con su dimensión pública es socializarnos con otros niños y con otros adultos. Qué bueno que uno tiene maestros distintos, maestras distintas, qué bueno que uno tiene modelos donde reconocerse, donde proyectarse, donde identificarse, que son distintos, que no son todos iguales. Algunos nos gustarán más y nos resultarán más cómodos y otros menos. Y esto es distinto para cada uno de los chicos. A veces no tanto, ¿no? A veces hay una percepción más homogénea sobre ciertos adultos. Pero básicamente yo diría que es distinto. Y esto es parte de socializarse, eso es parte de crecer, eso es parte de entender que la sociedad humana es diversa, es distinta, es plural. Si no lo es, debe serlo. No queremos que todos piensen igual, no son todos robotitos, no son todos ovejas Dolly, y no queremos una sociedad como esa. Entonces, si no queremos una sociedad como esa, hay que tolerar y hay que aprender a vivir, y no solo tolerar, sino celebrar y valorar que hay distintas maneras de ocupar esa posición pública. De nuevo, sin olvidarse de que es una posición pública, ¿no? Y el punto para mí es, bueno, cómo uno da cuenta de por qué tomé esa decisión. Bueno, yo decidí que quiero enseñar este contenido. Por ahí este contenido no es exactamente lo que figura en el diseño, pero creo que es importante para los chicos. Bueno, si yo tengo una posición fundamentada, yo tengo una decisión atrás, y una decisión política y ética, a mí me parece válido, ¿no? Me parece también, digo, habrá que ver cuáles son los límites, ¿no? Habrá que ver cuáles son los temas en que nos permitimos más disenso y cuáles son los temas en los que nos permitimos menos disenso, ¿no? Yo aquí siempre tengo atrás mi trabajo sobre el tema de la memoria, la historia reciente y la enseñanza de la dictadura. Bueno, para mí el nunca más es un límite. O sea, tenemos un acuerdo social que es nunca más terrorismo de Estado, nunca más desapariciones, nunca más la tortura. Ese es un límite. Cada uno podés enseñar en ese marco, hay distintas versiones sobre ese nunca más, pero no podés enseñar algo en contra de ese acuerdo social, porque va en contra de la vida, de la sociedad humana. Pero después, ¿cómo enseñar matemática? Me parece altamente debatible y me parece que al revés. Muchas veces lo que sería muy bueno es que aprendiéramos de las mejores prácticas, como dice el Congreso, y no que cada uno tenga que repetir de nuevo y descubrir la pólvora cuando otros ya lo han hecho, ¿no? Que podamos aprender de colegas, que podamos aprender colectivamente, que veamos qué métodos funcionan mejor y por qué. Pero también me parece que ahí hay un límite en el cual, bueno, hay espacios para la libertad. Entonces la dimensión pública o la dimensión política no va en contra de la libertad, debería ir conjuntamente con la libertad. Y creo que una democracia se fortalece precisamente si puede apoyarse en la energía creadora y en la libertad, en lo original que cada uno le aporte, ¿no? Ahí yo decía reivindicar la política, y es clarísimo que vivimos en el marco de una crisis de la política, de una crisis de los políticos, de todo el sistema político, que no nos aparecen muchas veces, la mayoría, como legítimos representantes o como personas que pueden realmente conducirnos al bien común. Creo que también hay una crisis de la idea de que la política soluciona los problemas, ¿no? Cosa que en otras generaciones uno tenía la confianza de que si había un cambio a ese nivel, las cosas iban a andar mejor. Hoy es más o menos, creo que hay una parte que seguimos confiando, pero hay otra parte que sabemos que va por otro lado, ¿no? Esta idea, bueno, ¿cuánto gobiernan los presidentes, ¿no? ¿Cuántos gobiernan o el poder legislativo? ¿Cuánto gobiernan otros factores de poder? ¿Qué pasa con los medios? Yo quisiera hablar mucho hoy sobre el tema de los medios, porque me parece que han cambiado mucho las reglas de juego de la democracia, de las sociedades, y la dimensión pública hoy, cuando uno convoca eso, uno convoca mucho a la audiencia, al público que forman los medios de comunicación, que lo forman nada inocentemente, ¿no? Lo forman por intereses comerciales, lo forman por tradiciones, por decisiones estéticas. Muchas veces, la mayoría incluso, hay muchos más intereses comerciales que otra cosa, ¿no? Si la sangre vende, vamos con la sangre. Si la sangre no vende, entonces no vamos, ¿no? Bueno, no es que haya atrás una mente maquiavélica que esté pensando. Pero yo diría, este es un tema que a mí me parece que hoy desde la escuela hay que tomar, ¿no? Cuando uno dice la dimensión pública de la escolarización,
bueno, ¿qué pasa ahí con esto que se convoca desde los medios y qué hacemos nosotros desde la escuela para discutir, confrontar, colaborar con esto que está sucediendo, ¿no? ¿Qué elemento pluralista y democrático puede aparecer? Yo creo que hay algunos elementos pluralistas y democráticos que sí aparecen en los medios. Esto es, bueno, uno tiene un problema, llama al canal de televisión y el problema se hace visible y muchas veces es la única manera de solucionarlo. No es la manera que a uno le gustaría, pero le ha dado voz, le ha dado poder a muchos sectores que no lo tenían, que se iban por todos los canales sin poder de presión, no lo podían acceder. Entonces, nos guste o no nos guste, digo, esto ha tenido usos muy distintos. Uno puede decir, se hace muy difícil para una democracia parlamentaria, se hace muy difícil para un sistema de justicia que es más pesado, que tiene sus tiempos y necesariamente tiene que tener sus tiempos. Si un juez decidiera todo en un minuto, como hace el noticiero de televisión, sería una barbaridad, ¿no? Después tiene que tomarse el tiempo de analizar las cosas. Pero bueno, está la presión de que si la justicia es lenta, porque estamos un poco acostumbrados a este ritmo vertiginoso de que nos presentaron el caso, nos presentaron al culpable, listo, chau, cuélguenlo, ¿no? Quemémoslo, y bueno, cada vez con una cosa exacerbada, muchas veces de esta voluntad punitiva, la llaman algunos, ¿no? Esta voluntad de, bueno, castiguemos rápido, no sé si es culpable o no, pero sentemos el ejemplo para que esto no vuelva a suceder. Y en todo eso, bueno, me parece que frente a esa crisis que no hay que ignorar, que hay que pensarla, me parece que hay que volver a decir, bueno, ¿cuál es nuestro espacio? ¿Cuál es nuestro espacio además específicamente como escuela? ¿De qué tenemos que ocuparnos y de qué no tenemos que ocuparnos? ¿No? ¿Qué significa ocupar ese espacio de la acción política y ética? Y a mí hay una definición de política que me gusta mucho de un filósofo francés, no me quiero poner así muy academicista, pero es una linda definición y si no parece que la hubiera inventado yo y no es cierto, que él dice que la política es siempre una cuenta que ha sido mal hecha, ¿no? O sea, la política surge desde que existen sociedades más o menos complejas que discuten cómo se reparten las cosas, los bienes, los reconocimientos, ¿no? Y bueno, y ahí hay una discusión, bueno, uno puede pensar en sociedades mucho más simples que la nuestra, digamos, de tribus o como fuera, que decís, bueno, siempre hay una idea de a él le tocó o a ella le tocó más que a mí, ¿no? ¿Por qué tuvo más reconocimiento que yo? ¿No? ¿Dónde estuvo su casa? ¿Por qué le tocó más cosecha que a mí? Bueno, y ahí aparece la política, que es empezar a negociar entre esos intereses disímiles y discutir de nuevo si esa cuenta del reparto ha sido bien hecha o mal hecha. En general, como la sociedad humana es compleja, siempre está mal hecha para alguno, ¿no? Digamos, lo vivimos en la Argentina permanentemente, somos un caso ya exacerbado, de que nada deja contento a nadie, pero efectivamente, bueno, si uno saca de un lado, saca alguno, se pone en contra de otros intereses, trata de construir intereses mayoritarios, pero siempre hay tensiones. Y no puede no haberlas, porque de nuevo, en la sociedad humana es así, eso es lo que tiene que pasar, ¿no? Uno quisiera que fueran los intereses de la mayoría y que además uno pudiera privilegiar por sobre los propios intereses un interés del conjunto. Bueno, me tocó menos, pero esto es en beneficio de que pasen otras cosas en esta sociedad que son valiosas, ¿no? Y no solamente mi propio interés egoísta. Pero todo esto es educativo, digamos, ¿no? Y ahí aparece la educación. Con las sociedades complejas aparece la política y aparece también la educación, ¿no? La necesidad de formación, tanto en ciertos saberes que se complejizan como la escritura, como en, bueno, cómo se forman los ciudadanos, cómo se forman los gobernantes, ¿no? Al principio eran lo mismo, no sé, en las ciudades griegas no eran exactamente, sí, eran lo mismo, los ciudadanos podían ser electos gobernantes y los gobernantes después volvían a ser ciudadanos. Eran un grupo chiquito, solo los hombres libres, mayores de cierta edad, pero había un intercambio entre la función del gobernante y la función del ciudadano. Con el tiempo esto se fue diversificando un poco, ¿no? Bueno, ya el gobernante no es tan común, o por lo menos además quizás en las democracias parlamentarias volvió a ser un poco más común. Tenemos, no sé, el caso de América Latina últimamente, un presidente que fue trabajador, obrero, ¿no? Como Lula, tenemos un presidente indígena en Bolivia, ¿no? De sectores tradicionalmente excluidos. Entonces tenemos de nuevo, bueno, una ciudadanía, ¿no? Mujeres, tenemos muchas otras experiencias que muestran que hay sectores siempre excluidos del grupo de los gobernantes que empiezan a acceder, bueno, Obama, ¿no? Barack Obama en Estados Unidos, pero esto está lejos de decir, bueno, cualquiera, ¿no? Puede ser gobernante, cualquiera puede ser ciudadano.
Esta idea de la educación como herramienta política, como herramienta de formación política, sobre todo cuaja a fines del siglo XVIII con la Revolución Francesa. Nosotros, en gran parte, todos los países occidentales, la modernidad occidental es heredera de las instituciones y de los idearios de la Revolución Francesa, bueno, libertad, igualdad, fraternidad, y la idea de que todos los hombres, ellos decían todos los hombres, uno podría decir todos los seres humanos, digamos, ahí hay una cuestión de género que después fue variando, todos los seres humanos nacen iguales, todos en teoría pueden ser gobernantes, esa ciudadanía tiene que lucir igual, que pensar igual, que tener las mismas oportunidades, ¿no?, de realizarse, de ser libre. En el caso de la Revolución Francesa, las escuelas en realidad se llamaban casas de igualdad, y a mí eso siempre me resultó un elemento interesante, ¿no? Esta idea de que la institución educativa es pensada más que como la escuela, como la pensamos hoy, como un sistema total. En un punto era una manera de pensar bastante radicalizada en términos de la formación total de los individuos, un poco, bueno, arrancar a los chicos de las familias de chiquitos para que no se perviertan y, no sé qué son, ¿no? Y ponerlos en estas casas de igualdad desde muy chicos para que salgan buenos ciudadanos, ¿no? Después se volvieron un poco menos extremos y dijeron, bueno, las escuelas de 6 años, de 4 años, ¿no?, la escuela primaria, la escuela secundaria. Algo interesante es que pensaban hasta la forma de vestirse, ¿no?, en estas escuelas. No era solamente que les enseñaran lo mismo, sino también decían, bueno, si son iguales tienen que lucir iguales. Y yo estudié la historia del guardapolvo blanco, y la historia del guardapolvo blanco tiene mucho que ver con esto también, con una idea de una igualdad que se construye de afuera para adentro, ¿no? Bueno, lucimos iguales, hay una igualdad que se sabe que en un punto es ficticia, ¿no? Digamos, instalamos esa ficción de igualdad, pero confiamos en que esa ficción va a ir produciendo ciudadanos, va a ir produciendo sujetos que se sientan igualados, ¿no?, en esa misma manera de ser, de comportarse, de pensar, ¿no? La forma de pensar lo público en una forma muy homogénea. Yo decía antes lo de la institución total, en un punto era una visión un poco totalitaria desde nuestra perspectiva hoy, ¿no? En el siglo XVIII se oponían al absolutismo, que era todavía más totalitario porque el rey ahí podía decidir si te quería matar, torturar, violar a tu mujer en la primera noche de bodas, digamos, tenían el derecho de pernada, digamos, era un poder total y absoluto del rey. Bueno, y aquí los revolucionarios instalan otra cosa, ¿no? Y la pelea es con eso. Pero desde hoy decimos, bueno, no, esta idea de igualdad homogénea, de que sean todos un poco cuadrículas, ¿no?, personas que se ponen en una cuadrícula, que no importa mucho quiénes son, sino moldearlos y que ya no se note su individualidad, es una idea bien de esta época. Y la escuela toma mucho de este diario, ¿no? Y la escuela argentina, yo diría, sobre todo, toma bastante de este diario republicano, con un costado, por un lado, muy democratizador. Aquí en la Argentina, no sé, la educación de las mujeres, Sarmiento defiende la coeducación, la educación de mujeres y hombres, desde 1860, o sea, es muy temprano para en muchos países europeos, ni siquiera estaba en la orden del día. También distintos grupos sociales, ¿no?, esta idea de, bueno, los ricos y los pobres que se sientan en el mismo banco, y esto es un mérito de toda esta generación, de decir, bueno, es la misma escuela pública para todos, y queremos que sea una escuela pública de calidad y buena para todos. El estándar era alto en ese momento, querían que todos accedan, pero al mismo tiempo, yo reitero, ¿no?, con este estudio que hice sobre los guardapolvos, a mí me impresionaba cómo, por ejemplo, uno de los signos de las maestras norteamericanas, uno de los signos de progreso que ellas encontraban es que los chicos no vinieran descalzos a la escuela, que vinieran vestidos, cosa que lamentablemente nos vuelve a pasar en los últimos años, ¿no? La cuestión de los chicos que no tienen plata para venir vestidos, adecuadamente calzados, etc. En ese momento ellos no se lo planteaban como un signo de exclusión, sino, bueno, si quieren venir a la escuela tienen que subir a este nivel, ¿no? Saben que venir a la escuela significa, entre comillas, ser civilizados. Digo todo esto entre comillas a propósito, no es que yo crea que eso significa ser civilizados, pero era la idea
de este grupo, encabezado por Sarmiento y otros, y bueno, tienen que subir de nivel, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, los libros de texto, las redacciones que se guardaron de esa época, seguramente se guardaron las mejores, este es un problema que tenemos, pero son chicos de cuarto o quinto grado que escriben como hoy escribiría un chico de quinto año de la secundaria, ¿no? Con un lenguaje muy engolado, muy complejo, porque se creía que eso era lo que había que acceder hacia eso, ¿no? La escuela tenía que tener ese nivel y esa era la formación que podía darle, ¿no? a la sociedad. La idea de autoridad docente era una idea unilateral, el docente es el que tiene el poder, el que tiene el saber, ¿no? La idea de saber es un saber igual a verdad casi revelada, ¿no? A luz, ¿no? Los otros viven en la ignorancia, es una relación no solo asimétrica, sino muy desigual, ¿no? Y en muchos casos hasta con desprecio del otro, ¿no? Del saber que traen los otros, de las lenguas locales, de las lenguas de los inmigrantes, de los saberes populares, de los héroes o de los mitos que venían. Y por el lado de las subjetividades también hay una idea muy homogeneizante, ¿no? Ahí el caso más claro es con las identidades locales y las identidades de los inmigrantes. Me acuerdo de una lectura en un libro de texto, creo que era de 1906, de Andrés Ferreira, que había una discusión era una lectura como en tres partes, ¿no? De una pequeña historia de un chico que veía un retrato de San Martín en el aula y le preguntaba a la maestra, ¿y este señor quién es? Este señor es el padre de la patria. ¿Cómo se llama? Se llama San Martín, y este niño que va a su casa y ve un retrato en la pared y le pregunta al padre, ¿y este señor quién es? Es el padre de la patria. ¿Cómo se llama? Garibaldi. Bueno, el padre era italiano, ¿no? Y pensaba que había otra patria y otro héroe. Y el tercer momento de esa lectura es, bueno, que va a la escuela y le dice, pero en mi casa está Garibaldi. No, entonces la docente le dice, vos tenés que decirle a tu papá que vivimos en la Argentina, tiene que sacar el cuadro de Garibaldi, ¿no? Y poner el de San Martín, que esta es nuestra patria, ¿no? Esta es la Argentina, vive acá en la Argentina, etcétera, etcétera. Y siempre desde que lo leí hace ya bastantes años, mi pregunta fue, bueno, ¿por qué no los dos? ¿No? ¿Por qué ese Estado pensaba que había que bajar a Garibaldi para que subiera a San Martín? ¿No? ¿Por qué no podía mantener ese padre italiano su afiliación con el republicanismo? Además de todos, Garibaldi no era tan malo, digamos, entre nosotros, ¿no? Como héroe era bastante mejor que muchos otros que se proponían, y tenía que bajar para que subiera San Martín, ¿no? Había ahí una idea muy homogeneizante, ¿no? Y muy autoritaria, creo que hay que decirlo así, ¿no? Tenía esta otra lista democrática de inclusión, pero en este sentido era muy autoritaria. ¿Cómo se juega, digamos, esta es para mí la matriz fundacional de nuestro sistema educativo que estalló, digamos, en los últimos años? Tenemos otros problemas, pero mi sensación muchas veces es que tenemos esto como viejo coro, ¿no? Como el ideario de nación, el ideario de escuela inclusiva, ¿no? Bueno, ¿por qué los chicos traen hoy otras estéticas? ¿Por qué traen otros problemas? ¿No? ¿Por qué no se adecúan a nosotros? ¿Por qué no les gusta lo que les proponemos como lecturas, como historia argentina? Y ahí creo que nos está jugando un poco esto que tenemos acá en nuestra formación y en nuestro mandato más, no sé, más básico, más primario, que tiene que ver con este viejo ideario de la escuela argentina, ¿no? Yo decía antes que, bueno, que por un lado que estalló, hice la introducción pensando en qué pasa hoy con esa esfera pública y lo dije muy rápidamente. Me gustaría detenerme en la segunda parte de la charla. Bueno, si ya no es entonces educar al ciudadano como lo imaginaba Sarmiento, bueno, ¿qué es hoy educar al ciudadano? ¿Renunciamos a educar al ciudadano y nos dedicamos a educar personas, entre comillas, como se dice ahora? Nos dedicamos, y a mí ahí me preocupa cierta difusión de pedagogías y psicologistas que creen que la única explicación o la única fundamentación de una pedagogía es la psicología infantil. Por supuesto que es muy importante ver qué hacen los chicos, cómo lo hacen, qué pueden hacer, qué podemos proponerles para desafiarlos. Nuestra tarea tiene que ver con el conocimiento. Pero no solo eso, digamos, hay que seguir pensando en esta dimensión pública de la escolaridad, ¿no?
y así no pensemos, digo, así no sea una decisión consciente, contribuimos a esa dimensión pública. Por ejemplo, no haciendo nada, ¿no? Por ejemplo, suponiendo que solo nos ocupamos del niño en tanto sujeto epistémico, en tanto sujeto de conocimiento, como si ese conocimiento fuera indisociable de sus condiciones de vida, de sus sensibilidades, de sus disposiciones, de sus actitudes, de su ética, de su moral, ¿no? Me parece que de nuevo hay que volver a pensarlo junto. No quiere decir perder la especificidad de la transmisión de la cultura, pero quiere decir negarse a reducir al sujeto que tenemos enfrente, al que queremos educar, a este aspecto al que a veces ha sido reducido por cierta... Yo ni siquiera no le echo la culpa ni a Piaget ni a Vygotsky, ¿no? Tienen la culpa de nada ellos. Me parece que es más bien la difusión muchas veces de ciertas pedagogías psicologistas que despolitizan mucho y que vacían de este otro aspecto, bueno, que tiene que ver con para qué estamos formando, ¿no? En nombre de qué estamos formando. Yo como adulta que me paro frente a un grupo de alumnos, ¿qué quiero con ellos? Quiero desarrollar su mejor potencial epistémico, quiero que puedan acceder al pensamiento abstracto solamente, como si eso fuera posible hacerlo además en el vacío, como si eso no hubiera que hacerlo en relación a contenidos, a prácticas concretas. Bueno, y además después toda esa propuesta nos hace aguas muchas veces por los problemas disciplinarios, por los problemas sociales, y no sabemos cómo juntar ambas cosas, ¿no? Y bueno, creo que el punto es volver a juntarlas, porque lo que tenemos es todo eso junto, ¿no? Creo que ahí hay que volver a, por eso digo, reivindicar la política, ¿no? Yo decía antes, bueno, entonces avanzando en qué sería hoy educar al ciudadano, y qué sería hoy una esfera pública, ¿no? Si no es la esfera pública como la pensaba Sarmiento, yo no defendería para nada esa idea de esfera pública. Tuvo sus méritos en la Argentina del siglo XIX, pero no creo que sea nuestro ideal para hoy. Me parece que hay que pensar en una esfera pública multidimensional, ¿no? Me parece que hay que pensar, bueno, la esfera pública no es solamente la participación política del ciudadano, participación del voto del ciudadano, ¿no? La esfera pública es muchas otras dimensiones de participación, los derechos sociales, ¿no? Bueno, la distribución del ingreso, el reconocimiento de una capacidad productiva en todos y en cada uno. Son los derechos civiles, la posibilidad de reunirse, de expresarse, ¿no? De poder decir lo que uno piensa. Hoy hay muchísimos otros aspectos, bueno, se habla de derechos culturales, ¿no? que tiene que ver para mí con esto de los derechos civiles también. Bueno, cómo puedo expresar lo que pienso, cómo puedo encontrar mi manera, como decíamos antes, la manera de ocupar la posición docente, que nunca es igual para cada uno, tampoco es igual la manera de ocupar el lugar de alumno, ¿no? Y por qué pretender que para ellos sea distinto de lo que es para nosotros, ¿no? Hay distintos y además, bueno, todos lo vivimos, tenemos los alumnos y cada uno lo ocupa de manera distinta, pero muchas veces, bueno, hay muchos juicios ahí de valor sobre eso. Y también yo decía, bueno, multidimensional y multilocal, ¿no? La esfera pública no es solamente la esfera pública nacional o la esfera pública partidaria o vinculada a la democracia parlamentaria, sino la esfera pública es también, por ejemplo, las nuevas redes, ¿no? Las redes de asociaciones, las relaciones entre pares, ¿no? Yo estoy estudiando, cuando leían mi currículum decía, bueno, este proyecto en el que estamos trabajando sobre educación, medios y imágenes y ciudadanía, o el posgrado de educación, imágenes y medios, a mí me interesa y me preocupa mucho lo que está sucediendo en todos estos nuevos medios, ¿no? Los chicos que están en Facebook, que suben muchas cosas a YouTube y qué cosas suben, y la idea del pudor, o lo que es privado, lo que es público, con quiénes se vinculan, para qué se vinculan, ¿no? Qué grado, incluso a mí me da bastante menos miedo moral que lo que me preocupa, el riesgo de la banalidad, ¿no? Se la pasan escribiendo pavadas, básicamente. Esto es un típico comentario de vieja, pero bueno, yo tengo más años que ellos. Son puras banalidades, ¿no? Las que se escriben. Y además, hace poco leía un artículo en La Nación de Buenos Aires que era divertido porque era uno de los fundadores de Facebook que hacía un relato muy divertido de, bueno, lo que Facebook había implicado para él
Y él terminaba diciendo, bueno, pero al final ahora estoy escribiendo todo el tiempo lo que hago, y si descorché tal vino, y que estoy pintando mi cocina, y que me fui a comer a tal lado. Y después pienso, ¿y a quién le interesa todo eso? ¿No? Digo, esto amerita esa dimensión pública, ¿no? ¿Y para quiénes? ¿No? ¿Y con quiénes? Y vale la pena invertir tanto tiempo en mostrar eso y en construir además esa imagen pública. Bueno, en los adultos que tuvimos otra experiencia de socialización, quizás eso se compense con otras participaciones, ¿no? Bueno, sabés que está ese registro, pero está el registro, no sé, de la marcha por tus derechos, está el registro de la asociación de no sé qué, está tu espacio de trabajo con otros colegas, digamos, tenés otras inscripciones. Los chicos por ahí no necesariamente tienen esas otras inscripciones, ni estamos muy seguros de cómo van a ser esas otras inscripciones si el modelo central es este, ¿no? Si el modelo central de interacción social es este, ¿no? Y es construir una imagen para los otros. Una pequeña nota al pie, pero para mí fue ilustrativa, un estudio que hicieron en Inglaterra sobre el uso educativo de Facebook en estudiantes universitarios, de una universidad más o menos pequeña. Un investigador, esto está bueno porque el tipo se puso a estudiar durante 6 meses qué es lo que escriben los 800 estudiantes universitarios en Facebook, cuánto de eso es educativo, cuánto se vincula a los cursos, ¿no? No sé, analizó como 600.000 entradas, que vos decís, pobre señor, lo que tuvo que aguantar. De esas 600.000 entradas, algo así como 3.000 eran educativas, o sea, una parte ínfima, y esas entradas educativas en general eran hablar mal del docente, ¿no? Cosa que haríamos en los pasillos. No era nada grave, era decir, mirá la tarada esta lo que dijo, o aquel que no vino, o tarde, digamos, las mismas cosas que uno como estudiante hizo y dijo en los pasillos, están ahora, bueno, es el nuevo pasillo, Facebook. Me pasaste el apunte para la prueba, ¿no? Alguien hizo esta pregunta del examen. Bueno, las mismas cosas que se resolvían antes por otras vías, en vez de hablar por teléfono, en vez de encontrarte en la calle, se resuelven por Facebook, ¿no? Entonces, en un punto, a mí el estudio me pareció, por un lado, interesante para ver, bueno, en qué se gastan el tiempo los chicos. Lo más interesante es todo eso que no es educativo, ¿no? Bueno, ¿en qué estuvieron los 600.000 casi entradas? ¿De qué cosas hablaban? ¿No? ¿Y para quién hablaban? Pero además, este estudio complementaba con entrevistas. Y los chicos no es que eran malos estudiantes, había muchos que eran excelentes estudiantes, pero eso no aparecía en Facebook. ¿Por qué? Porque la imagen del buen estudiante, no, es el traga, es el idiota. No voy a escribir cuánto que estudié para la prueba en Facebook, porque inmediatamente voy a recibir una sanción social de mi grupo de pares, porque eso no está bien visto. Hay una construcción de una imagen que tampoco es nada nuevo, se produjo siempre, solo que ahora tiene otra visibilidad, otra publicidad, ¿no? Otra estructuración, ¿no? Y bueno, creo que todo eso nos desafía. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Porque la verdad es que están horas y horas haciendo eso. Digamos, uno podría decir, no es demasiado grave. Por eso digo, no sé si hay que asustarse tanto con el peligro, sino más bien el riesgo es la banalización, ¿no? Y bueno, ¿en qué se te va la vida? ¿No? Que todos estos años que podrías hacer otras cosas, ¿en qué se te va la vida? Al mismo tiempo, cuando digo estas cosas, creo que hay que cuidarse mucho de no tener comentarios gerontocráticos, de no decir, no, en nuestra época era mejor. Nosotros sí estábamos preocupados por los temas en serio, marchábamos por, no sé, por los derechos que queríamos, por la democracia, contra la dictadura, o por lo que sea, o por la reforma universitaria, y en cambio ellos no. Y no es así, digamos, ¿no? También hay perspectivas y producciones muy interesantes. Pero creo que todo eso convive, ¿no? Y que creo que esta cuestión de la imagen es una cuestión de las imágenes y de la imagen propia y los demás, es una cuestión que habría que pensar mucho más y trabajar mucho más, sin prejuicios, ¿no? Pero decir, bueno, la imagen corporal también es algo que a mí me preocupa mucho, ¿no? Bueno, esta educación sobre todo de las mujeres jóvenes, la búsqueda del cuerpo perfecto, la anorexia, la bulimia, el tremendo peso social de vos sos la gorda del grado, vos sos la fea. Las chicas, no sé, esto en la ciudad de Buenos Aires es bastante común, el ranking de las chicas lindas y las chicas feas. En mi época también existía, pero no se escribía y no se decía, digamos, ¿no? Y hay una diferencia. Hay una diferencia. La presión social que se ejerce sobre el conjunto es enorme, ¿no? Y está muy mediado por la publicidad, ¿no? Por los programas de televisión, por estas otras redes sociales.
Y ahí la escuela, ¿dónde está mirando? ¿No? ¿Qué está haciendo? Y vuelvo ahí un poco a esta idea del sujeto epistémico pensado tan aisladamente. Es que podemos enseñarle solamente a ese sujeto epistémico sin pensar que ese sujeto tiene un cuerpo, sin pensar que ese sujeto tiene una identidad que se está construyendo, sin pensar que ese sujeto vive en una sociedad que impone ciertas cosas. Yo creo que no. Y que hay las decisiones de, bueno, de con qué cosas me meto como docente, con qué cosas el sistema educativo debería meterse. Digo meterse también entre comillas, ¿no? Con cuidado, con respeto, pero también con decisión sería muy importante, ¿no? Y el último punto, antes de pasar a ciertas ideas para mí, qué cosas podría hacer la escuela, es esta cuestión de cómo se trae lo individual, ¿no? Porque también lo común se ha postulado muchas veces en tensión con lo individual. Bueno, yo antes decía también, las pedagogías psicologistas han tendido a que individualicemos la pedagogía, que pensemos, bueno, este chico, esta manera de resolver las cosas, está en tal etapa, ¿no? Y esto ha sucedido al mismo tiempo que, bueno, pasó esta gran mediatización de las sociedades, pasó la televisión por cable, la posibilidad de tener mucha más oferta televisiva de la que se tenía en otra época, pasó internet, ¿no? Pasaron muchas otras cosas que hoy hacen que, bueno, que buena parte de la formación política y ética venga por ese lado. Y cuando uno trae al individuo, cuando uno trae el yo, vuelvo al ejemplo de Facebook, ¿no? ¿Quién está hablando cuando esos chicos hablan de sí mismos en Facebook, ¿no? ¿Están hablando ellos o está hablando una cierta imagen que creen que deben construir para otros, ¿no? ¿De dónde están tomando esos modelos? ¿Qué están haciendo ahí? Entonces, a veces a mí me preocupa cuando, y vuelvo al ejemplo quizás de la historia reciente, estoy saltando, pero me parece que está bueno pasarlo por el tamiz de temas difíciles, porque ahí uno se da cuenta cuánto sirven los argumentos o cuánto no sirven, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando uno trae la opinión, ¿no? La voz de los estudiantes? En este reino, digamos, de los medios, está este régimen de, bueno, yo creo, yo siento, yo opino, ¿no? Y si yo lo siento, está bien, porque ¿quién va a discutir lo que yo siento? Es auténtico lo que yo siento, digamos, ya no es verdadero, es auténtico. Y pensemos un poco esto, cómo cambia ahí el lugar del saber que vale. No es tanto el saber verdadero, sino es el saber auténtico. Y lo auténtico pasa porque yo lo sienta, ¿no? Y yo lo crea. Y si yo lo creo, es suficiente. Me acuerdo hace un tiempo escuchando la radio que un señor decía, bueno, mira, la ley será antidiscriminatoria, pero a mí los homosexuales no me gustan. Y es cuestión de gustos, ¿viste? A mí no me gustan, entonces era un reconocido locutor, a mí no me gustan, se terminó la discusión. Y yo decía, ¿y ese es el fin de la discusión? ¿No? Y lo mismo en el tema de la historia reciente, ¿no? Bueno, yo creo esto. ¿Y ese es el fin de la discusión? ¿O debería ser el principio? ¿No? Y decirle, bueno, ¿y por qué crees eso? ¿Y de dónde sacaste eso? ¿Y qué otras cosas puedo proponerte yo para que creas distinto, para que sientas distinto? ¿No? El que sientas distinto es un registro también importante. La escuela tiene mucho que ver con la formación de una sensibilidad. Y si uno no se indigna frente a ciertas cosas, si uno no se indigna frente a la pobreza, frente a la desigualdad, frente a la injusticia, no pasa nada. Es, bueno, de la boca para afuera. Qué mal que haya pobres, qué mal que... Pero bueno, creo que el verdadero aprendizaje, de nuevo acá vuelvo a mi discusión con ciertas pedagogías psicologistas, más que psicologistas por ahí de cierto constructivismo malentendido, es que, bueno, digo, es un conocimiento que no es solo intelectual, es un conocimiento, yo diría que es de las tripas, ¿no? Digo, te tiene que doler el estómago, tenés que estar al borde de las lágrimas, tenés que conmoverte, y de verdad, y no ficticiamente, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, de nuevo, este registro es el que más convocan los medios, son unos genios para convocar ese registro, y se vuelve difícil, bueno, y de ahí cómo seguimos, y de ahí cómo se construye una dimensión pública de todo esto. Vos crees eso, vos sentís esto, pero eso no es el fin de la cuestión. Tendríamos que ver, bueno, cómo ponemos eso en discusión, en confrontación, en diálogo, con otras historias, con otras experiencias, con otras voces, también teniendo en cuenta que esas voces son mediadas, ¿no? Han sido producidas por otras voces a su vez, ¿no? Pienso, digamos, de nuevo, ¿no? En este registro individual, cuáles son los modelos que hoy toman los chicos para hablar de sí mismos. El de la cultura de las celebrities, ¿no? De las celebridades, que dicen cualquier pavada, de nuevo, ¿no? Pero que son celebridades. Uno muchas veces les pregunta a los chicos, ¿qué querés ser? Y te dicen famoso, ¿no?
antes quiero ser médico, quiero ser ingeniero, ahora ¿qué querés ser? Famoso, ¿no? Uy, es famoso, qué bueno. Bueno, todo este nuevo estatuto de las celebridades es para pensar, de nuevo sin prejuicios, sin asustarse, sin pánico moral de que se acaba el mundo, pero es algo a pensar, ¿no? Con esto que se está instalando. Y el otro registro que traen también es el de los reality shows, ¿no? Bueno, que ahí es otro reino de la banalidad, ¿no? Bueno, de que contamos lo que nos pasa, el deseo, ¿no? El desempeño, pero bueno, ¿qué hay de carnadura, ¿no? En esa experiencia humana? Que podamos decir, bueno, acá hay un aprendizaje, acá hay una apuesta en común. Bueno, hay bastante poco muchas veces. Entonces, bueno, ¿qué nos queda como escuela? Yo creo que nos queda mucho y además, no sé, creo que por ahí está bien indignarse, ¿no? Vuelvo a decir lo mismo, digo, por ahí también nosotros necesitamos indignarnos como base de una posición docente, ¿no? Pero sin enojarse con los chicos, ¿no? Sin creer que la culpa es de ellos o que ellos son el enemigo, ni mucho menos, sino tratar de dialogar y entender y ver también muchas cosas positivas que hay ahí, ¿no? Que pueden afirmarse. A diferencia de nuestras generaciones, pueden afirmarse mucho más que nosotros, ¿no? Pueden pedir más, saben mejor cuáles son sus derechos, pueden admitir, muchas veces son mucho más tolerantes que nosotros, ¿no? Pueden admitir una diversidad de modelos bastante superior, no digo todos, pero algunos sí. Y ahí iría a 4 puntos finales que a mí me parece que son importantes para pensar en esta dimensión pública de la escolaridad en los días que corren, ¿no? Uno es que hay que pensar que la escuela, digamos, y acá tomo una idea de George Steiner, que es también otro filósofo que a mí me gusta mucho, no me acuerdo cómo se llama, se llama Elogio de la Transmisión. Es un libro muy lindo para docentes, para todos, que es una conversación de este filósofo, crítico, más que filósofo, él es un crítico literario, pero que se volvió filósofo, con una profesora de literatura de un barrio pobre de París, ¿no? Y entonces es bueno, a ver qué tiene este señor tan formado que decirle a esta profesora que está todos los días batallando con el lenguaje, con la literatura, con los chicos pobres en París, los inmigrantes básicamente, ¿no? Que además no hablan bien francés, etc. Y en ese libro de Elogio de la Transmisión, Steiner dice, nadie es consciente de lo que es hasta que no se enfrenta con la alteridad. A mí es una frase que me gusta mucho y me parece central para la escuela, y esto de la dimensión pública de la escolaridad también se juega por ahí, ¿no? Que la escuela nos ponga en contacto con otros mundos. Antes decía, con distintos docentes, con distintos alumnos, con distintos campos de saber. Defiendo las disciplinas, defiendo que la escuela desafíe en ese sentido a otros campos de saber. No es solo quedarse con lo que traen los chicos, sino decirles, bueno, hay otras perspectivas. Y esas perspectivas pueden ser las de la matemática, las de la historia, las de una lengua extranjera, las de la literatura, otras literaturas, ¿no? Y que nos permitan eso, desafiar nuestros límites, ¿no? Entendernos mejor desafiándonos, ¿no? Creo que ahí también hay que pensar, bueno, cómo podemos desafiar en un buen sentido, ¿no? Sin excluir, sin expulsar, pero desafiar. Muchas veces están demasiado en tensión estas cosas, entonces te incluyo a como de lugar y puedes hacer lo que quieras, que vas a tener tu lugar garantizado. Y este es un buen mensaje de la escuela, de que hay un lugar para los chicos en la escuela. Pero al mismo tiempo es bueno, a ver cómo te desafío, cómo te planteo otros límites, ¿no? Y que eso también para mí tiene que ver con un diálogo con la tradición presente y futuro, ¿no? A veces también nos quedamos mirando demasiado para atrás, y solo miramos para atrás, cuando habría que ver también cómo dialogamos más con lo que está pasando hoy y con perspectivas de futuro, ¿no? En segundo lugar, a mí me parece que hay una idea que instalan los nuevos medios que es interesante, pero que habría que radicalizar un poco más, ¿no? Que es esto de la gratuidad, ¿no? La libre circulación, la gratuidad, y que hay mucho que tiene que ver, bueno, ahí con lo que gratuitamente enfrenta la escuela, ¿no? Para mí la escuela puede ser un espacio de mucha protección para los chicos, y ojalá que lo sintieran así, desafío y protección. Por ahí esa es también, son elementos en tensión, no digo que no, pero son elementos de una tensión que vale la pena armar bien, ¿no? La escuela, digamos, frente a toda esta presión de tengo que armar una imagen, tengo que desempeñarme bien, el mundo es cada vez más salvaje,
Bueno, la escuela es un espacio con tiempos más tranquilos, en principio. Puedo equivocarme, puedo recuperar, el recuperatorio, ¿no? Puedo volver a intentarlo. Estoy ahí para aprender. Es una posición más descansada que la que ocupan hoy los jóvenes, sobre todo en muchos otros lugares. Y muchos niños, que tampoco hoy ocupan la infancia de la manera, digamos, los niños de sectores populares, como dice Mariano Narodowski, esto de la infancia desrealizada, ¿no? Es una infancia que es poco infancia, es una infancia de arreglarse solitos desde muy chiquitos. Bueno, la escuela debería ser un lugar de protección en ese sentido y de dar gratuitamente esa protección, esa posibilidad de equivocarse, ese tiempo de equivocarse, ¿no? Ese tiempo de ser niños o de ser jóvenes, ¿no? El tercer punto es dar más claves para entender esta experiencia común que es cada vez más opaca, ¿no? Es más opaca porque está cada vez más fragmentada y es cada vez más veloz. A mí, no sé, un dato que me impresiona es YouTube se creó en diciembre del 2005, ¿no? Es muy reciente, si uno lo piensa. Y lo que creció Facebook es más o menos de esa época, ¿no? Y para muchos chicos hoy es imposible pensar un mundo sin YouTube y sin Facebook. Para nosotros, la mayoría de nosotros es perfectamente posible y vivimos sin ello muy contentos. Pero hay que entender, ¿no? Que ahí se juega mucho de sus subjetividades, de sus saberes, ¿no? De las cosas que aprenden, de los saberes que circulan. Y me parece que en este punto hay que darles claves para entender. Es un mundo que estalló, que se multiplicó, digo, se pluralizó. En YouTube uno encuentra todo, encuentra cosas bárbaras. Uno va a buscar cine clásico y está todo. Va a buscar documentales inhallables y están ahí. Va a buscar el video casero y está ahí. Y eso es fantástico. Piensen en una biblioteca gigante, digo, la biblioteca de Borges, digamos, bueno, no digo que nada es infinito en la vida ni la sociedad humana, pero indudablemente tenemos un archivo 1000 veces más rico. Pero ¿qué podemos buscar ahí? ¿Qué sabemos buscar ahí? ¿No? En ese sentido, digo, dar claves para entender eso, ¿no? Y es pensar en la confiabilidad de la información o en jerarquizar la información, pero es también ver qué sentido se construyen, ¿no? Nosotros rápidamente lo ponemos, bueno, fíjate si la información es verdadera o no, pero no es lo único que hay que discutir con los chicos, ¿no? Sino también, bueno, qué cosas aprendés de eso, ¿no? Con quiénes te vinculás. Y ahí hay algo que también interviene y que va muy en relación a lo público y lo individual, ¿no? Y esto está un poco en contradicción. Que bueno, que las pantallas cada vez se individualizan más. Cada uno con su computadora, cada uno con el celular. Piensa en el celular, las computadoras a la escuela van a tardar en llegar, porque es una inversión grande, digo, una computadora por alumno, y yo creo que hay que discutir si vale la pena una computadora por alumno. Que la tengan en sus casas me parece bárbaro. En la escuela, mi idea es que vengan a hacer otra cosa, ¿no? Que vengan al revés, que vengan a discutir en común lo que vemos en una pantalla, ¿no? A mí, frente a las tecnologías, me gusta mucho más de los nuevos medios. La pizarra virtual, este pizarrón en el cual uno puede combinar internet, un DVD, un escrito, un mamarracho, un bosquejo que uno hace, lo escribe y aparece, y bueno, y tenemos ahí la pantalla común y la discutimos todos. Bueno, ¿vos cómo resolviste el problema? ¿Y qué puedo comparar eso de cómo lo resolviste vos, cómo lo resolvió otro? ¿Qué nos dice, no sé, el sitio de no sé qué sobre esto, ¿no? ¿Qué tenemos el documental que nos muestra algo muy elaborado sobre las ciencias naturales o sobre la historia? Bueno, sería muy bueno. Yo insisto en eso, creo que no hay que cerrarse a los nuevos medios, ni mucho menos, ¿no? El canal de Encuentro tiene, por ejemplo, muchísimos documentales muy interesantes. A mí que me gusta la historia, los micros de historia argentina son buenísimos. Cada vez que los veo digo, qué bueno sería empezar una clase de historia en el secundario con esto. Qué excelente, porque después de eso tenés una hora de trabajo en la cual los chicos están enganchados. No reemplaza al profesor. El profesor es el que tiene que desarrollar todo lo que aparece en 5 minutos, discutirlo, contrastarlo, traer otras fuentes, pero sería un modo de comienzo, en vez de esto de chicos, basta, no sé qué hacer para que vean que el adulto está adelante, se callen y se pongan a trabajar. Creo que en eso tenemos mucho que aprender y mucho que cambiar, ¿no? Y creo que ahí los medios podrían ayudarnos muchísimo. Pero reitero, con la idea de discutamos eso que vemos en común, ¿no? Me parece que la escuela siempre es el lugar de la formación de lo común.
¿no? Y no es solamente vos qué sentiste cuando viste esto, sino confrontemos esto con una fuente histórica, confrontemos esto con otras opiniones, ¿no? Con el libro de texto, con lo que dicen otras fuentes, ¿no? Me parece que esto también es fundamental. Y finalmente quería traer también una cosa, volviendo a lo político y lo ético del acto de educar, que tiene que ver con esta posición docente, ¿no? Y que para mí hay algo que nos está invadiendo en el último tiempo, no a todos por suerte, pero sí a muchos, que es una especie de gesto amargo y desencantado, ¿no? Que los chicos, bueno, ya no son como eran, ya no nos quieren, ¿qué tenemos ahí para hacer frente a ellos? No respetan nuestro saber, no valoran nuestro saber, ¿no? La escuela parece como depositaria de un pasado que se encuentra con el futuro de los jóvenes, pero ahí parece que cae en la nostalgia y parece además que cae en la amargura, porque ya no es el centro de las referencias culturales de los chicos, ¿no? Y hay un gesto, digo de nuevo, ¿no? de cierta amargura. Y ahí quería traer, y le robo a un filósofo español que se llama José Luis Pardo, que escribió en el 2007 una ponencia que a mí me gustó muchísimo, que se llama Mother and Child Reunion, él es español pero lo tituló en inglés, la reunión de una madre y un hija, que tiene que ver con la transmisión intergeneracional y que creo que también es lo que está en juego en este momento, ¿no? En que parece que los chicos nos dan patadas, que no nos reconocen, que no nos valoran, nosotros nos enojamos, porque ya no estamos ahí en ese lugar sagrado en el que supuestamente deberíamos estar. Y él lo que hace es tomar una canción de los Beatles de los años 60 que se llama She's Leaving Home, ella deja la casa, quizás muchos de ustedes se acuerden de esa canción, y trata de recrear las discusiones de los hijos con los padres en esos años 60 que se iban de la casa y decían, bueno, me voy a divertirme, me voy a hacer el amor y no la guerra, me voy a llevar la imaginación al poder, frente a padres que también se amargaban y decían, bueno, tantos años de sacrificio y de lucha para que vos hagas esto, ¿no? Y él compara esa escena de confrontación intergeneracional con la escena actual, en la que a muchos chicos les cuesta salir de la casa por miedo al mundo, en la que parece que los padres, que muchas veces son esos chicos que crecieron escuchando a los Beatles, no pueden transmitir otra cosa que no sea el desencanto o la amargura, que no tienen palabras para ofrecer frente al dolor o las guerras porque renunciaron a pensarlas, como no las puedo cambiar, no las quiero pensar, y que muchas veces solo balbucean que te diviertas o cuidarte, ¿no? Digo, estas dos cosas que uno le dice a los chicos, bueno, divertite o cuidate. Y Pardo dice, ¿y no habrá otra cosa más para decir, pasala bien o cuidate? No podemos decir otra cosa más. Y él entonces escribe una hipotética carta de una madre a su hija que seguramente se va a ir de casa. Y él dice, bueno, en algún momento esta hija que ya está crecida y se resiste a irse, ¿y qué cosas tendría una madre o un padre para decirle hoy a esa hija, ¿no? Y es muy lindo, y voy a leerles este fragmento. Dice, yo bien podría decir que mi vida no ha tenido ningún valor, que todo ha sido en vano, que todas las empresas en las que me empeñé han fracasado, que mis congéneres destruyeron cada una de mis esperanzas. Bien podría decirlo si no fuera porque, al menos una vez, vi unos ojos en los que brillaba una verdad distinta de la masacre y la mezquindad. Y ese solo instante ha valido por toda mi vida y ha convertido en nada todos mis desengaños y decepciones. Y me enseñó a reírme con desprecio del sacrificio, la lucha por la vida, el sagrado valor del trabajo y la humillación o la exaltación de la guerra. Y me recordó el valor de la felicidad. Esos ojos, querida, son los tuyos, que me encuentro ahora, cuando estoy de vuelta, y que me recuerdan qué era lo que yo mismo buscaba el día que abandoné la casa de mis padres. Así que si no te digo nada, al menos cuando nos crucemos en el camino, vos de ida, yo en el de vuelta, si percibís en mis ojos un temblor insensato de felicidad y de esperanza, un imperdonable deseo de detener la historia y de declarar condonadas todas las deudas, no olvides que eres tú quien nos iluminó con esa luz y búscala allá afuera, porque si la encuentras podrás fulminar con ella a quienes quieran hacerte desdichada. A mí me parece un párrafo hermoso y digo, bueno, ¿qué lugar les damos, ¿no? Sin amarguras, con generosidad, con esta confianza, que no es una confianza tonta, es una confianza de ese valor de las miradas, ¿no? De la humanidad, que me parece que es lo que tiene que afirmarnos en el día a día.